La más cordial bienvenida a esta sala de webinars de la Escuela de Gestión Pública. Como siempre, un placer tenerlos a todos aquí. Y esta vez para presentar justamente a una de las profesoras de nuestro programa de especialización de comunicación política. Este programa lo hacemos en conjunto con nuestro socio Videnza. Y justamente la idea es en este webinar poder compartir con ustedes algunos de los temas que se van a tocar en este programa, que sin duda son bastante relevantes para el desarrollo del país. Todo el tema de comunicación política es súper importante. Hemos sido testigos presenciales en los últimos años que tenemos serias deficiencias para poder comunicarnos entre los peruanos, ¿no? Desde nuestras diversas posiciones, diferentes instituciones, desde el gobierno, desde la empresa, desde la sociedad civil. Y creo que entonces tener un poco de información, de experiencia académica y sobre todo nuestros profesores que han estado en esas líderes justamente, trabajando activamente con actores públicos, con actores sociales, qué mejor que ellos para dar justamente una idea de cuáles son aquellos elementos, factores que debemos tomar en cuenta cuando queremos hacer una buena comunicación. Yo agradezco mucho a Jeffrey Raczynski, que está presente también en este webinar. Él es el director del programa de comunicación política, y a Giovanna Peñaflor también por su presencia esta noche y por ser parte del equipo de docentes de la escuela. Así que sin más, estoy segura que todos van a disfrutar mucho este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. Ahora le damos el pase a Jeffrey Raczynski. Bienvenido, Jeffrey. Muchas gracias por la bienvenida, Angie. Gracias, Elsa, por tus palabras en la introducción. Y gracias, Giovanna, por acompañarnos en este panel para la noche de hoy. Y como bien decía Elsa, esta charla se da en el marco del programa de especialización en comunicación política que tiene la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, en este caso en alianza con Videnza Consultores. Y es particularmente interesante, creo yo, estudiar comunicación política, ver los conceptos teóricos y las herramientas prácticas de esta disciplina en una coyuntura como la actual, que por un lado conjuga una crisis profunda, producto de la pandemia, que establece una serie de nuevos retos para efectos de la comunicación y, cómo no, de la gestión y de la propia dinámica social, y por otro lado, la cercanía con un proceso electoral, con unas elecciones generales que ya tienen un calendario en marcha. Permítanme dedicar unos minutos a contarles básicamente, a grandes rasgos, cuál es el alcance, de qué trata el programa de comunicación política, que ahora, por evidentes razones, lo impartimos exclusivamente en su totalidad de manera virtual, con una plataforma realmente buena que permite una serie de interacciones entre los alumnos y los profesores y una dinámica de debate y participación. Básicamente el programa se divide en 4 grandes módulos y luego en 2 talleres prácticos. El primer módulo, que es más conceptual, es básicamente sobre la teoría política y comunicacional. La idea es establecer conceptos básicos a un alumnado que es heterogéneo, que proviene de distintas carreras, de distintos ámbitos. Hay gente que viene pues de ministerios y hay gente que viene del mundo corporativo o del mundo de la consultoría, de los gobiernos locales. Es un público heterogéneo y eso hace muy rico el debate también. Entonces, primero es una base conceptual. Luego, un módulo de herramientas y diagnóstico político y social. Toda la parte de evidencia, de fundamentos y de rigor para la medición. Y ahora estamos esta noche con Giovanna Peñaflor, que es una especialista en estudios de mercado y
en el diagnóstico, en la lectura de las audiencias. Luego tenemos un tercer módulo muy práctico de vocería y dinámica del poder. Básicamente lo que vemos ahí es la preparación para ser vocero de una institución, de una campaña, de una política pública, y la dinámica de los debates, de la interacción con los medios o con públicos en distintos espacios. Y finalmente, la gestión audiovisual, digital, y las conductas de las audiencias, ¿no? Ahí tenemos cursos de psicología política, por ejemplo, la lectura de la psicología social, una arista distinta que se complementa con lo politológico. Entonces, eso es básicamente el espectro que luego se plasma en dos grandes talleres. Un taller de campañas electorales, donde la profesora es Giovanna Peñaflor, quien nos va a hablar esta noche, y un taller de herramientas digitales, que es básicamente cómo diseñar y ejecutar una campaña de comunicación política, no necesariamente proselitista, puede ser de fortalecimiento institucional, en redes sociales. Básicamente eso es el programa y lo que le quería contar a ustedes esta noche, y hemos elegido el tema de audiencias objetivo porque creemos que es particularmente relevante y porque toca varias aristas de las materias del programa. Yo quería culminar diciendo que a los que estén interesados en profundizar, con todo gusto se pongan en contacto, y agradecerle a cada una de las personas que está conectada esta noche para conversar y profundizar sobre este tema. Es un placer para mí que nos acompañe Giovanna Peñaflor esta noche, y gracias por mi lado. Nos vemos al final con las preguntas. Muchas gracias, Jeffrey. Ahora le damos la bienvenida a Giovanna Peñaflor, docente del programa de Comunicación Política de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Adelante, Giovanna. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias a la universidad y a Videncia Asociada por la invitación para formar parte de este programa. Como ha señalado Jeffrey, lo que vamos a ver el día de hoy es el tema de las audiencias, la determinación de las audiencias. Es una charla introductoria. Perdón, estoy tratando de compartir el... Justo, ay, no comparte. Ya, ahora sí. Nunca me falla compartir, pero hoy día decidió, ya, ahí estamos. Entonces, como les estaba diciendo, el tema es hablar sobre la definición de las audiencias objetivo, para lo cual vamos a ver alguna información teórica, pero con mucha referencia a casos que espero que les sean de utilidad. Para empezar, me gustaría de alguna manera revisar el tema de los conceptos del marketing en general, porque finalmente del marketing comercial es que se devienen los conceptos para el marketing político y también para el tema del marketing social, ambos muy relacionados, obviamente, con el tema de este programa de especialización, ¿no? Porque si queremos hablar de políticas públicas, muchas veces vamos a hablar de marketing social, y bueno, ya como lo dijo Jeffrey, si estamos hablando de procesos electorales, nos vamos más bien al marketing electoral, pero también está el marketing de gobierno, ¿no? Porque un gobierno necesita mantener una base de apoyo, una legitimidad. No solo basta que haya sido electo en un proceso que no sea discutido, sino tiene que mantener legitimidad ante la ciudadanía, ¿no? ¿Cuántas veces es esta falta de legitimidad la que no permite que los gobiernos se mantengan o que puedan realizar las reformas o los cambios que de alguna manera desean realizar en un periodo de tiempo determinado? Entonces, el primer tema es ¿qué tienen en común estas tres visiones, ¿no? Y ahí hay que señalar algo que a veces ni en el marketing comercial queda claro, porque muchas veces yo hago esta pregunta en las clases o charlas que doy,
y la gente piensa que el marketing es ventas, ¿no? ¿Cómo vendo algo? Entonces, eso supone ya desde sí mismo un error, porque parte de la idea básica pre-marketing es yo produzco algo y luego busco a quién vendérselo. Cuando la filosofía del marketing impone que hay que dejar pensar desde la oferta, desde lo que yo quiero ofrecer, desde lo que yo puedo producir para pensar en la demanda. O sea, qué necesidades tiene mi público objetivo, podríamos, si estamos hablando de marketing comercial, mi cliente, ¿no es cierto? Ese concepto de cliente, cuando lo llevamos al tema de la parte política, es el ciudadano. ¿Qué quiere el ciudadano? Y allí, sin embargo, hay que tener algún cuidado, porque a veces esta visión es malinterpretada en el sentido de que hay que darle a la gente lo que pide, ¿no es cierto? Y como si la única visión que pudiera sustentarse en principios de marketing fuera la populista. Y no es así. Cuando nos referimos a una orientación hacia la base de la demanda en el campo político, nos estamos refiriendo a entender qué piensa, siente, quiere, sueña el ciudadano, para desde ese conocimiento poder de alguna manera comunicar mejor lo que es nuestra visión, nuestra propuesta. Entonces allí también quisiera establecer otra cosa importante. La visión no la aporta el marketing político ni la comunicación política. La visión la tiene que aportar la política, los políticos. Es allí donde deben estar los planteamientos, ahí donde deben estar las visiones, los planes, ¿no es cierto? Y eso es importante tenerlo en claro. Cuando hacemos también estas comparaciones, allí inmediatamente viene la idea, bueno, ok, pero marketing no es vender, pero el marketing crea necesidades y allí normalmente la mayor parte de personas a las que les he preguntado esto tienden a decir que sí, que el marketing crea necesidades. Y mencionan cosas como, por ejemplo, los celulares. Hoy día hablaríamos de estas plataformas en las que estamos haciendo las clases, por ejemplo, del Zoom, ¿no es cierto? Como algo que no existía antes. Pero en realidad tenemos que pensar básicamente en qué necesidad satisface un celular y qué necesidad satisface una plataforma como el Zoom o cualquiera de las otras que están en funcionamiento. La necesidad básica es la de comunicación, que hoy día esas necesidades de comunicación, ¿no es cierto?, se satisfagan básicamente por el tema de la telefonía o el internet, ¿no es cierto?, o las plataformas de las que estamos hablando, no significa que se haya creado una nueva necesidad. La pirámide de necesidades de Maslow es básicamente la que se mantiene hasta ahora, ¿no? ¿Qué cosa es entonces lo que hace el marketing? El marketing lo que busca, y también lo busca en el lado del marketing político, del marketing gubernamental, es señalar que la oferta que uno tiene es la que mejor ayuda a satisfacer la necesidad que tiene la gente. Por ejemplo, la gente sabe hoy en día que hay problemas de desempleo. Ok, ¿cuál es la forma de satisfacer, ¿no es cierto?, esa necesidad de empleo que existe hoy día en la sociedad? Habrá el candidato que diga, lo satisfaceré de esta manera, el otro que lo dijera de una manera distinta, alguno será pues vía la inversión privada, otro será vía el mayor gasto público, otro será en una mezcla entre los dos, otro dirá, no, va a ser el tema minero. O sea, las formas de satisfacer esa necesidad debieran cambiar, digo debieran, porque a veces parece que las respuestas fueran calcadas una de otras, ¿no es cierto?, casi como
como copy-paste entre un plan de gobierno y otro, pero debiera ser allí donde está la diferencia, ¿no? O sea, en la forma en cómo uno plantea que se van a solucionar esas demandas. Pero básicamente tenemos que partir de lo que la gente percibe que son las preocupaciones fundamentales, ¿no es cierto? Y en algunos casos, a veces se requiere que la gente sí cambie sus percepciones, ¿no? Sobre todo eso lo vemos cuando hablamos de el marketing social, que trabaja con demandas negativas. La gente no necesariamente quiere ser más responsable con el medio ambiente o más respetuosa de las leyes de tránsito, pero hay que trabajar con esa demanda negativa, entendiendo cuál es la posición por la cual la gente no se interesa en eso. O sea, igual existe esa orientación hacia la demanda, porque primero, antes de decidir nada, tenemos que entenderlos. Tenemos que saber qué piensan sobre ese problema las personas a las que nos vamos a dirigir. Y en el caso político también tenemos que entender que los ciudadanos por qué señalan un problema como tal. Y a veces, como les decía, se tiene que cambiar la perspectiva de la gente. Por ejemplo, la gente puede decir que el problema, no sé, hace muchos años en Cajamarca, después de todo el boom minero, la mayoría de la población seguía diciendo que el problema era la falta de trabajo. Entonces, con toda la creación y todo el movimiento comercial que se había generado y la inversión de estas empresas, entonces uno agarra y ahí dice, está el razonamiento, bueno, es que la empresa mineras no generan mucho empleo, pero el otro razonamiento es las personas que vivían en esta región están, digamos, de alguna manera preparadas para los nuevos tipos de empleos. Podrían, por ejemplo, comparar el caso de Arequipa con Cajamarca. ¿Cuál es la diferencia fundamental? El tema del nivel educativo, el promedio de la población. Entonces, cuando en Cajamarca se quejan de la falta de empleo, probablemente lo que no ven es que el problema originario es de educación y de capacitación. Y si uno es político, debiera entender eso para poder hacer que las personas cambien la percepción. Eso sí lo hace el marketing, eso sí lo hace la comunicación política, ¿no es cierto? Permite que el público objetivo, llamémoslo así, o que las audiencias puedan modificar su percepción, ¿no? Entonces, esa es la manera como se aplican, ¿no es cierto?, los conceptos del marketing comercial hacia el mundo de la política, hacia el mundo del gobierno, hacia el mundo de las políticas públicas. Y ahí viene justamente uno de los grandes problemas, que es que cuando hablamos de marketing, hablamos de la variable producto, ¿no? Que puede ser la más difícil de trasladar por ejemplo, en el tema de la política. La gente se pregunta cuando se interroga sobre cuál es el producto en el tema de una elección, muchos dicen es el candidato. Y la verdad que yo insisto en que verlo de esa manera es un error. Lo que no quiere decir que los candidatos no tengan que desarrollar habilidades para ser un buen vehículo de comunicación del mensaje, ¿no? Y por ahí recuerdo a algún cliente que alguna vez me dijo, yo no soy un jabón, y nadie pretendía que lo fuera. Es más, porque el producto, para mí, en un proceso electoral, es fundamentalmente la promesa. Y ojo que no estoy diciendo el plan de gobierno, ¿no? Estoy diciendo, ni siquiera, no es necesariamente el eslogan, es la promesa que está implícita en toda la forma en que se ha planteado la campaña, en todo lo que dice el candidato, en todo lo que se comunica, porque también cuando hablamos de comunicación hay quienes lo focalizan únicamente en las piezas para radio, televisión o ahora en redes sociales, y no es eso. La comunicación es un tema mucho más amplio, particularmente cuando hablamos del tema de la política, ¿no? Entonces, el concepto producto sí se puede trasladar al tema político, pero no es viendo al candidato como si fuera un detergente, un jabón, un shampoo, no, ni siquiera al partido político, sino al tema de que tenemos que definir una promesa que sea valorada por la gente, ¿no? Uno de los grandes problemas es que normalmente los partidos políticos o los políticos
tienden a circunscribir este trabajo de comunicación solamente a los periodos preelectorales, ¿no? Y hablamos con preelectorales a veces básicamente desde la inscripción del candidato hasta el día de la elección. Entonces, y esto es realmente insuficiente. Eso hace que muchas veces no puedan básicamente incidir en el escenario en el que se van a desenvolver las elecciones o incidir en la forma como las personas perciben determinados problemas. Desde la época de los 90, cuando Mario Vargas Llosa tuvo una extensa campaña, ¿no es cierto?, casi creo 2 años como candidato, se generó la percepción en los peruanos o los políticos peruanos que lo mejor eran las campañas reducidas, que no había que adelantarse demasiado, que era mejor aparecer al último, ser el gallo de tapada, ¿no? Y eso es una visión errónea, porque en realidad la comunicación es un proceso, y es un proceso que no se da de la noche a la mañana, sino que requiere un esfuerzo continuo. Entonces, básicamente lo que hemos tenido desde esa época para acá adelante, más bien son procesos electorales donde quienes concursan o quienes, bueno, le he usado la palabra, quienes se presentan, ¿no es cierto?, para llamar el voto ciudadano, terminan siendo diferenciados o se termina eligiendo al menos malo y no al que ha logrado, ¿no es cierto?, entender las necesidades del electorado y realmente generar una identificación, generar una adhesión a sus propuestas. Entonces, en este contexto hay un elemento más que hay que tener en cuenta, que es cómo defino a quién me dirijo. Cuando se está en un proceso electoral, hay la tendencia a pensar, ¿no es cierto?, que uno se dirige a todos los peruanos, y lo cual no es cierto. Cuando ya estamos en un proceso electoral, lo que tenemos que tener en claro es cuál es el porcentaje que nos va a llevar a cumplir nuestros objetivos electorales, o sea, por los que participamos. Uno van a decir, bueno, si es ganar el proceso electoral, por ejemplo, del 2021. Para ganar el proceso electoral del 2021, básicamente lo que uno tiene que estar es en segunda vuelta. Para entrar a segunda vuelta, ¿cuánto puede uno necesitar? Claro, si habláramos de que existe un candidato aluvional con mucha adhesión, podría poner en riesgo la existencia de una segunda vuelta. Pero todo hace pensar que vamos a ir a un escenario bastante fragmentado. Entonces, en un escenario de ese tipo, pasar a una segunda vuelta implica tener que alrededor de 20% del voto válido, porque estamos hablando del voto válido, ni siquiera es del electorado. Entonces uno tiene que hacer las proyecciones de cuánto es ese número, de qué cantidad de votos significan, y luego ponerse a pensar de dónde van a salir esos votos, ¿no es cierto? De qué zonas del país, de qué segmentos de la población, y es a partir de ese análisis que después se puede hacer todas las otras cosas que implican la campaña. Pero no se puede empezar, muchos empiezan digamos, a hacer, ¿no?, lo que los psicoanalistas llamarían el acting, ¿no? Tengo que moverme, tengo que salir, tengo que hablar, tengo que responder entrevistas, tengo que hacer, bueno, en otras épocas eran los mítines o las reuniones con organizaciones, pero no saben ni por qué ni para qué, si ese es un grupo que realmente les importa, si forma parte de esos votos que van a necesitar. Y en general las presentaciones en los medios muchas veces están hechas fundamentalmente para hablarle a todos los peruanos, ¿no es cierto? Como si hubiera alguien que pudiera gustarle a todos o pretender que va a dirigirse a la población en su conjunto. Entonces, esos son algunos de los conceptos que nosotros tenemos que tener en claro para poder caminar hacia la definición de las audiencias o de los públicos objetivos. Entonces,
preguntas que necesitamos respondernos previamente. Miren que no estamos todavía en el tema de la investigación. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿No es cierto? Una cosa es querer ganar en primera vuelta, otra cosa es querer entrar a la segunda vuelta y otra cosa es tener una bancada importante o simplemente un porcentaje del electorado que les permita pasar la valla y no perder la inscripción. Todos son objetivos válidos, ¿no es cierto? Y que habría que tener en cuenta para definir cuál va a ser digamos, el público al que uno se va a tener que, al que uno se va a dirigir. Lo mismo si pensamos, por ejemplo, en el tema de la pandemia, para irnos al lado más bien del tema más social, más, digamos, de políticas públicas. Hemos visto y han sido bastante criticadas las piezas comunicacionales que en distintos momentos ha usado el gobierno, ¿no? Pero allí también ¿qué es lo que se quiere lograr? ¿No? Se quiere lograr que la gente no salga, que la gente salga poco, que la gente use mascarilla, que la gente no visite a sus familiares. O sea, son distintas opciones, distintas alternativas, y según la que se escoja, probablemente estamos hablando de una audiencia distinta, ¿no? Otra pregunta que también uno debe hacerse para identificar claramente cuál es ¿cómo se llama? La audiencia a la que uno se va a dirigir es cuáles son las características de la organización desde la que emprendemos el proceso. O sea, una campaña no se realiza en el vacío. Si nosotros hacemos una campaña para el PPC, va a ser distinta que si es para el FREPAP. La historia de la agrupación política hacia cómo ha sido percibida en el pasado, va a generar un marco en el cual nuestro trabajo va a tener que insertarse. No es que cada proceso electoral Acción Popular tiene una nueva imagen, el PPC tiene una nueva imagen, el APRA tiene una nueva imagen. Entonces, saber de qué organización estamos hablando, de qué posicionamiento ha ido acumulando a través del tiempo, va a ser indispensable. Por ejemplo, es de suponer que Hernando de Soto, ¿no? Sabrá que el tema de Avanza tiene pues a alguien que lo escribió, que tiene una imagen determinada y que eliminar esa imagen no va a ser fácil, decir, no todo empieza conmigo, ¿no es cierto? Y el pasado, lo que se hizo antes, no importa. Entonces, eso es un elemento central que tenemos que ver. Luego, ¿de cuánto tiempo dispongo para lograr el objetivo? O sea, no es lo mismo empezar a trabajar para un proceso electoral con 2 o 3 años de anticipación, cosa que efectivamente sucede no solamente fuera del Perú. A mí me ha pasado no muy frecuentemente, pero uno de los políticos con los que pude trabajar, que se caracterizó más por el tema de hacer, digamos, su campaña con suficiente antelación, fue Alberto Andrade. Y tanto lo hizo que eso le permitió a Alberto Andrade poder ser electo alcalde de Lima en un momento que políticamente hubiera sido considerado contrario a él. ¿Por qué? Porque Alberto Fujimori venía de haber ganado arrolladoramente las elecciones presidenciales, escogió a un candidato que según él lo representaba muy bien, como era Jaime Yoshiyama, y sin embargo Alberto Andrade pudo sobreponerse a ese tema gracias a que él empezó un tema de planificación de su trabajo político
mucho antes de la fecha de las elecciones presidenciales. ¿Cuál es la posición de los distintos actores? ¿A qué segmento necesitamos dirigirnos? Ya vamos aterrizando a este tema, y para esta etapa necesitamos lo que es el mapa de actores, ¿no? O sea, necesitamos saber cuáles son los públicos que están involucrados con el tema que nosotros queremos cambiar, digamos, en la percepción de la ciudadanía, donde queremos hacer estas campañas de marketing social, o también acerca de nuestra propuesta, ¿no? O sea, porque es obvio que la reacción, por ejemplo, de los empresarios, de los medios de comunicación, de distintos sectores sociales, ¿no es cierto?, no va a ser la misma frente a un candidato de Acción Popular, frente a un candidato del Frente Amplio o frente a un candidato del FREPAP. Entonces, de acuerdo a cuál sea el caso, nosotros tenemos que ver cuáles van a ser los actores que van a estar involucrados en este proceso y cuál es la posición que tienen. Esto se puede hacer de dos maneras o de varias maneras. Una parte es, digamos, análisis, otra parte son entrevistas en profundidad, y otra parte son las encuestas, ¿no es cierto?, o los focus group, y todas esas herramientas nos van a ayudar a poder definir quién es nuestro público objetivo y poder generar esta secuencia que vemos aquí. Primero, debemos identificar cómo se ubica la población en torno a nuestro objetivo. O sea, por ejemplo, si queremos generar un cambio de conducta, ¿no? Con el tema del uso de las mascarillas, ¿cuántos conocen la importancia del tema de las mascarillas? ¿Cuántos están dispuestos a usarlo? ¿Cuántos ya la han usado? ¿No es cierto? Ir viendo en la secuencia, ¿no es cierto?, del proceso de cambio de conducta, dónde se ubica cada sector, cuál es el peso de cada uno de estos pasos, va a ser indispensable para poder identificar después cuál va a ser la audiencia en la que nos vamos a centrar, porque claro, uno diría, bueno, quiero un mensaje para el que no esté informado de nada, quiero para el que tiene la intención de usarlo, otro para el que ya lo está usando pero no lo está usando bien. Sí, pero normalmente los recursos suelen ser escasos y las posibilidades de tener mensajes simultáneos, eficientes, a pesar de las herramientas con las que contamos hoy día, no suele ser lo más aconsejable. Y cuando hacemos además este tipo de acciones para políticas públicas, lo que queremos generar es incidencia en aquellos grupos que van a permitir que el resultado sea más visible. Vayamos ahora al tema político. Si vamos al tema político, vamos también al caso. Un primer nivel es el de conocimiento. ¿Cuántos conocen la oferta electoral que nosotros encarnamos? En un segundo paso, ¿cuál es la profundidad de ese conocimiento? Luego, ese conocimiento genera una actitud favorable o desfavorable. Si es favorable, eso genera una disposición a votar y luego viene el voto. Entonces, estos son como tinas, ¿no es cierto?, o espacios de los cuales no se pueden saltar de uno a otro sin un proceso. Claro, hay casos como otra vez, ahí aparece el fenómeno Fujimori, pero estamos hablando de una situación excepcional. O sea, el fenómeno Fujimori no se repitió, no se dio varias veces, fue eso. Fue un fenómeno, una cosa excepcional marcada por condiciones particulares de nuestro país en ese momento, ¿no? Bueno, una vez que hemos hecho ese análisis, que hay que hacerlo cuantitativamente, obviamente, pasamos a identificar grupos significativos que estén cerca del objetivo, ¿no? Normalmente uno no comienza en la política dirigiéndose a quienes tienen una opinión desfavorable de uno, o aquellos sobre los que están en las antípodas de nuestra posición.
normalmente vamos buscando aquellos que están más cercanos, ¿no es cierto?, que tienen ya una opinión favorable si queremos aumentar el tema de la intención de voto. Ahora, si somos totalmente o muy poco conocidos, es mejor ir a los que no nos conocen que a los que nos conocen y tienen una opinión negativa. O sea, hay que buscar aquellos que sean más fáciles de movilizar para poder enfocar nuestro recurso. El paso 3 es que hay que caracterizar a esos grupos. O sea, allí es muy importante este tema de la caracterización, ¿no es cierto? ¿Quiénes son? Y no solamente con relación a posiciones políticas, por ejemplo, si estamos hablando del tema electoral, izquierda o derecha o centro, que es donde todo el mundo quiere estar, sino, por ejemplo, en relación a temas, puede ser como el aborto, como el matrimonio igualitario, temas de valores, temas de optimismo, de identificación nacional. O sea, las caracterizaciones no tienen que estar parametradas únicamente en el espectro de lo político. Y si estamos hablando de un cambio de conducta, también vamos a tener que ver, digamos, temas conexos, ¿no? Por ejemplo, la gente dice cuando ve a alguien que no usa mascarillas, estamos hablando de estos jóvenes de sectores populares, por ejemplo, ¿no? Porque cada sector no valoran su vida. Bueno, entonces hay que averiguar, ¿no es cierto?, realmente si existe un valor del tema vida, ¿no? O sea, si eso es relevante o no es relevante, cuál es la posición que asumen sobre este tema, porque, y eso lo hemos visto en general sobre enfermedades de distinto tipo. Por ejemplo, mencionemos el caso del SIDA, donde hacer que la gente entendiera que el uso del tema de preservativo para evitar el contagio no fue de la noche a la mañana, sino requirió todo un esfuerzo, a pesar que teóricamente el riesgo era evidente o debiera haber sido evidente para todos, ¿no? Entonces, hay que ver otros elementos. En el caso del SIDA había que ver temas relacionados con la sexualidad, con la valoración de la vida también, ¿no es cierto? Y en el caso de la pandemia también, no solamente es el tema de la relación información, yo informo tal cosa y la gente va a hacer lo que yo digo. Los procesos que van desde la creencia hasta activar un comportamiento son mucho más complejos. Una vez que los hemos caracterizado, vamos al paso 4, ¿no es cierto? Y el paso 4 es que hay que diseñar mensajes. O sea, y este diseño de los mensajes tiene que ser un diseño muy cuidadoso para evitar todas aquellas cosas que ya la teoría nos indica que hacen difícil que las personas se acepten el mensaje, ¿no es cierto? Para evitar todos esos ruidos en la comunicación, y si acertamos en la definición, en el diseño de los mensajes, si lo hacemos adecuadamente, pasaremos pues al paso 5, donde es que se consigue movilizar. La única forma de dar en el clavo es usando la información, los datos para tomar decisiones. Actuar por intuición es una mala idea cuando de comunicación se trata, ¿no? O sea, ni la creatividad, ¿no es cierto?, ni el instinto resultan herramientas importantes, ¿no? O sea, perdón, resultan herramientas, no es la palabra importante, sino determinantes, si no van acompañados de un trabajo previo. ¿Cuáles? O sea, necesitamos que haya inspiración, sí, creatividad, sí, pero basada en conocimiento de a quién se va uno a dirigir. A veces esta falta de conocimiento pues lleva a errores garrafales, ¿no? Pensemos, y los invito, bueno, después de esto muchos podrán ver el comercial del mono que hizo Mario Vargas Llosa en la campaña que perdió estrepitosamente, en la cual se veía a un simio, ¿no es cierto?, que representaba la burocracia según los creativos de ese momento, y que hacía una serie de piruetas y actos desagradables, ¿no es cierto?, sobre un escritorio.
la verdad es que no pensó que un gran sector del electorado en ese momento eran burócratas, y que los burócratas tenían familia, y que los burócratas y su familia se iban a sentir totalmente insultados por eso, y que eran votantes, ¿no? Y entonces no podría decir a quién aspiraba que voten, ¿no es cierto? Por él, cuál era digamos, la lógica, es decir, monos, voten por mí. O sea, allí ha habido una cosa, es el tema de decir la verdad, ¿no es cierto? Que algunos asumen que fue la razón por la que perdió Mario Vargas Llosa, es decir, que iba a ser el shock, ¿no es cierto? Y otra es denotar a través de cosas como los errores, como el que estoy mencionando, que uno tiene una visión, digamos, peyorativa, de alguna manera, de sectores de la población, porque una cosa es que no nos dirijamos a todos los peruanos y otra cosa es que se tenga una visión negativa de un sector de la población en la que pensamos ser autoridad. Entonces, de esta manera llegamos al concepto del targeting, ¿no es cierto? Y en el concepto del targeting habría que tener en cuenta que podemos tener varios targets en una campaña. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando uno hace es lo que les decía, está relacionado con el tema del mapeo de actores, ¿no? Cuando uno va a hacer una campaña o entrar en la política, una cosa es lo que los periodistas piensan de uno, ¿no? Hay, si bien, o los líderes de opinión piensan de uno. Hace poco ha salido una encuesta del Poder que habla sobre la percepción de líderes de opinión, un número como creo que de 250, eso, pero esa es la opinión de un segmento de la población, que dicho sea paso, esta persona, su voto vale igual, ¿no es cierto?, que el de cualquier ciudadano, pero podrían tener, digamos, incidir positivo o negativamente en el desarrollo de la campaña. Por ejemplo, veamos lo que pasó con el actual alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que en determinado momento no es solamente que hiciera una buena performance en un debate electoral, sino que hubo una posición de determinados medios, de determinados sectores, que lo ayudaron a potenciar su candidatura en el último tramo de las elecciones municipales anteriores. Entonces sí, hay un público que son medios, que son líderes de opinión, ¿no es cierto? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y hay otro target que es el sector de la ciudadanía al que tenemos que dirigirnos, en términos, primero todavía en este tema del targeting globales, porque hay que tener en cuenta que las técnicas tradicionales, ¿no es cierto?, apuntaban a que habláramos a la población en general. Estaba el spot radial, el spot televisivo, pero se hablaba a todos básicamente de la misma manera, ¿no? Hoy día se ha llegado a la posibilidad y a la necesidad de poder dividir este público público objetivo en grupos más pequeños. ¿Para qué los dividiríamos en públicos más pequeños? Para poder hacer el tema del microtargeting, ¿no es cierto?, que está relacionado con el desarrollo de las redes sociales, ¿no es cierto?, y el tema también de la mayor utilización hoy en día del Big Data. Hace poco en una conferencia que también estuve dando, me decía el moderador, bueno, pero estamos saltando de hablar de encuestas, de hablar de focus group a Big Data. Y sí, en realidad eso es un salto bastante grande, pero es un salto que van a tener que hacer, que van a tener que dar los políticos. Y es un problema porque muchos de ellos no han llegado a entender bien las encuestas, para qué sirven, a usarlas bien, a usar bien el tema de las dinámicas de grupo, de la investigación cualitativa, y van a tener que saltar a otro tipo de herramientas que requieren incluso un nivel de profesionalización mayor, no solo de quienes trabajan con la información, sino de las que vayan a aplicarlo, ¿no es cierto? Porque estos dos, digamos, estas dos vertientes, la existencia de las redes sociales y la existencia de la Big Data, permite llegar con mensajes más afinados, y entonces allí
hay un documental en redes sociales, pero sobre redes sociales en Netflix, que habla pues del tema del algoritmo, de los algoritmos y del machine learning y de todos estos procesos que parecen como si fueran mágicos, ¿no es cierto? O sea, como algo así que operan solos y que no hay un inicio que tiene que ver mucho con la investigación tradicional, ¿no? O sea, es decir, pueden haber muchas cosas en Estados Unidos, pero cambiar los modelos, los procesos a rajatabla a países como el nuestro tienen enorme riesgo porque los sistemas electorales son distintos, el estado de la política es diferente, o sea, el elector funciona de una manera distinta. Para empezar, en un lado es un votante facultativo, o sea, va a votar, vota si quiere y si no quiere no, mientras que aquí es un votante que tiene que votar, lo cual ya establece un panorama distinto, diferente. Allí estamos hablando de tener predictibilidad o de hacer análisis en función de dos alternativas. Aquí tenemos que los partidos políticos cambian cada proceso electoral, ¿no es cierto? Aparecen, desaparecen y a veces son las mismas, los mismos logos con posiciones ideológicas o candidatos totalmente opuestos en relación a lo que venía antes. Entonces, estamos hablando de que este tema, ¿no es cierto?, de poder determinar hacia dónde se van a orientar determinados públicos, no es tan fácil. Requiere, eso implica que no debiéramos usarlo, no, hay que usar el microtargeting. Además, en elecciones como la que va a venir, donde probablemente el que pase o no a segunda vuelta no le lleve más de 1 o 2% al que se quedó fuera, lo que se haga en el tema de redes sociales va a ser determinante por eso, no por la cantidad de ¿cómo se llama?, de votos, sino porque las diferencias van a ser tenues y entonces hay que ser eficientes en todo el proceso. Entonces, hoy día tenemos que ir más al microtargeting. Eso tiene algunas variantes importantes como la posibilidad de tener más mensajes en funcionamiento, ¿no es cierto?, de cambiarlo más rápidamente, de adecuarlos a esos grupos específicos, pero como vuelvo a decir, se requiere muchísima más información que antes para poder obtener esa información. Y en este tema del targeting y de micro-targeting, el tema cuantitativo tiene un peso muy importante, ¿no es cierto? Hemos estado en el mundo de las frecuencias, ¿no? Cuántos responden que votarían por el candidato A, B, C, D, cuántos son indecisos, básicamente en ese rango, moviéndonos con promedios y cosas por el estilo. Pasamos al tema de los modelos, o sea, de buscar explicar no por lo que nos dicen las personas, sino por lo que muestran los datos, qué incide o qué no incide en la decisión de votar por alguien o no. Pasamos a otro tipo de análisis multivariados que, por ejemplo, nos debieran ayudar al tema de los clústeres y la georreferenciación, ¿no es cierto?, para poder saber dónde está la gente a la que tenemos que dirigirnos, cómo llegar a ellos, ¿no? Y allí este tema de la segmentación nos permite también poder saber qué posibilidades de crecimiento tenemos en un proceso electoral determinado, ¿no? Y una vez hecho esto, pasamos también, hay que cualitativamente conocer a estos segmentos, clústeres con los que vamos a trabajar, y ahí viene el tema de la percepción, que las cosas no son lo que parecen, ¿no? Y esto como pasa a este señor, ¿no es cierto?, que está pensando en una cosa totalmente distinta de la que es la realidad. Si queremos ir a un ejemplo más menos gracioso, podemos ver acá dos figuras, ¿no?, donde
pareciera que uno de los círculos es más grande que el otro, y la verdad que no lo son, ¿no es cierto? Los dos círculos, no hay uno más grande que el otro, los dos son del mismo tamaño. Y este tema de la percepción es importante, ¿no es cierto? Porque muchas veces olvidamos que en la política, en la comunicación política, también en la comunicación para temas sociales, trabajamos con percepciones, no con realidades, ¿cierto? La forma en que percibimos las cosas influye finalmente en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones. Entonces, no importa, a veces un gobierno dice, nosotros hemos hecho muchas cosas, pero la gente no lo percibe. La gente no recuerda un logro, ¿no es cierto? O de repente podemos ser el gobierno que tiene el país con mayor muertos por millón de habitantes del ranking, ¿no es cierto?, mundial, y podemos tener el peor desempeño económico, pero la gente agarrar y decir, bueno, es que esto viene de hace años, no es responsable de lo que está ocurriendo ahora, es por la corrupción anterior, ¿cierto? Podríamos estar peor. Y entonces la gente igual no cuestionarlo ni criticarlo. ¿Por qué? Porque parte de una percepción de no responsabilidad. A mí me parece, por ejemplo, allí muy importante comparar dos situaciones parecidas, ¿no? Un lado, Bolivia, la presidenta Yanet Áñez ha renunciado a ser candidata. Ella entró en octubre del año pasado, después de todo el problema que hubo en Bolivia, y sin embargo la gente la responsabiliza de la situación de la salud, de la mala respuesta a la pandemia, de los problemas que han ido ocurriendo. Mientras que acá tenemos un presidente que tiene 2 años de, ¿cómo se llama?, de gobierno, y que sin embargo la gente toma como que no había que exigirle nada, ni decirle nada, porque finalmente los problemas venían de antes. Misma situación, incluso en un caso, menor tiempo de gobierno que otro, pero el tema es la percepción. O sea, cómo enfoca el problema en la gente. Y allí es donde incide el tema de la comunicación política. Y es importante tener en cuenta eso al momento de diseñar una campaña, ¿no? Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es básicamente que hay un problema de selectividad. Es decir, la gente busca información que lo sostenga en su punto de vista. Evita lo que se llama la disonancia cognitiva, ¿no? Y por lo tanto, no es que baste que yo ponga un elemento comunicacional, un spot, una entrevista, para hablar, por ejemplo, de la última entrevista del presidente en un canal de televisión, para que la gente se entere, se informe o escuche el mensaje, ¿no es cierto? Hay que superar una serie de barreras. Uno de los temas es la selección de los medios. ¿Es el horario de los programas políticos el más adecuado para presentarse? No habría que dudarlo. Generalmente los ratings de los programas políticos han ido, y particularmente los días domingo, han ido en decadencia, ¿no? Más allá de uno o de otro programa, o quién gane o no, en general el interés de la gente por la política ha ido bajando, y en particular sobre el tema presidencial, el interés por lo que dice o no dice el presidente también era muy distinto al inicio de la pandemia, ¿no? Y al que puede existir ahora. Entonces hay que tener en cuenta a quién le está hablando el presidente de la República. Eso debería haber estado en relación al canal que escogió, a la periodista que escogió, a los temas que debió tratar. Eso debería haber sido tomado en cuenta. Luego viene el tema de la repetición del mensaje, porque eso es como, por ejemplo, los debates, ¿no? Los debates electorales, no importa tanto o no importa solo la performance del debate, sino lo que se llama el postdebate, es decir, cómo uno hace conocer o cómo influye lo que allí ocurrió en los días subsiguientes. Por ejemplo, cuando se da el debate entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala, el error de Keiko Fujimori fue responder sobre el tema de las esterilizaciones y hacer una defensa de
de un personaje que menciona en ese momento Ollanta Humala. Eso hizo que los días que pasaron entre ese debate y el día de las elecciones estuvieran marcados por ese tema. El post-debate, o sea, y allí la repetición del mensaje de distintas formas, en distintos materiales, en distintos temas, es lo que ayuda a superar la selectividad. En este caso, el poco interés que pueden tener algunos sectores de la población con respecto a informarse del tema político. Y en un tercer paso, ajustar la comunicación teniendo en cuenta que el significado lo determina el receptor, ¿no es cierto? Una cosa es lo que nosotros queremos decir, nosotros queremos cuestionar a la burocracia, pero finalmente la gente termina sintiendo que se ha insultado a los trabajadores públicos, que incluyen a maestros, médicos, una larga lista, ¿no es cierto?, de profesionales o de trabajadores. Entonces, lo que yo quise hacer no necesariamente es lo que la gente terminó percibiendo. Y ahí también viene otro tema, ¿no? Que es a veces cuando vemos estos mensajes, ¿no es cierto? Como por ejemplo pasó con Trump en el anterior proceso electoral y probablemente también en esto, uno lo ve y puede decir, no, está muy mal, mira lo que hacen, qué sé yo. ¿A quién le hablaba Trump en el anterior proceso electoral norteamericano? ¿Le hablaba a todos los norteamericanos? No. Le hablaba al habitante norteamericano de las ciudades medianas o pequeñas y particularmente las que están en los colegios electorales donde se define quién gana la presidencia de Estados Unidos. Entonces, yo puedo decir, a mí me parece algo desastroso, a mí me parece algo muy bueno, pero lo que yo tendría que preguntarme es yo soy el público objetivo, yo soy a quien están hablando ese candidato a la presidencia o al Congreso o a una municipalidad o gobierno regional. Entonces, a veces los analistas políticos, los opinólogos también se equivocan en ese sentido, en que no tienen claro a quién se está dirigiendo cada propuesta o cada opción o alternativa política. Entonces, ¿cómo hacemos para tener un mensaje eficiente, que funcione, ¿no es cierto? Y teniendo este tema, o sea, primero hay que partir de una buena segmentación, hay que hacer este tema de conocimiento, ¿no es cierto?, de la audiencia a través de técnicas cualitativas, ¿cierto? O sea, defino el mensaje a través de un estudio, no es por lo que yo creo que piensan o que sienten este segmento de la población, sino parte del tema del conocimiento. Me aseguro, después de haber hecho una investigación de audiencia, de haber logrado las características deseadas, o sea, en el que el mensaje realmente recogió adecuadamente los insights, ¿no es cierto?, identificados, y para eso es volver a medirlos. Muchas veces el tema en la comunicación política y en la comunicación social es que no se mide realmente qué impacto está teniendo, ¿no? Y ya lo hemos visto, o sea, ¿a cuántos fumadores disuade las fotos horribles que aparecen en las cajetillas de cigarro? ¿No? Allí están, deberían cumplir una función. De repente no es para disuadir pues al comprador, al fumador compulsivo, ¿no? Bueno, habría que analizarlo, pero hay que evaluar. ¿Recogen realmente los miedos, los temores de la gente? Por último, ¿no es cierto? Si realmente se ha recogido estos insights y se ha diseñado un mensaje adecuado y pasa las evaluaciones, uno lo expone y ahí hay que hacer una evaluación para ver cuál es el alcance, ¿no es cierto?, el impacto que se ha tenido con esa comunicación. Lamentablemente, muchas veces nos olvidamos de esto, nos olvidamos que tenemos que tener información sistemática, información que nos permita hacer comparaciones entre un antes y un después, y entonces muchas veces no tenemos forma de probar si nuestro enfoque de comunicación ha sido adecuado, ha ayudado a
a solucionar los problemas identificados o no. Y en general, muchas veces la respuesta suele ser a medias, ¿no? O sea, se ha logrado una parte, pero no todo. Y entonces hay que volver a redefinir el público al que uno tiene que dirigirse, a evaluarlo a profundidad para poder saber qué cosa es lo que le vamos a decir para lograr los objetivos requeridos. Bueno, esta era la última diapositiva y creo que podemos pasar al tema de las preguntas, casi puntual, creo. Así es, muchas gracias, profesora Giovanna, excelente exposición. Acá tenemos algunas preguntas del público. La primera es, ¿qué estrategia se puede usar con una población que rechaza la política y a los políticos? ¿Cómo incluimos en el mensaje o en un premensaje algún contenido respecto a la política en general? Mira, generalmente lo que atrae a las personas es que sus problemas estén reflejados en lo que dicen, hablan o proponen los políticos, ¿no? Hasta ahora recuerdo el regreso de Alan García el año 2000. O sea, después de cuando regresa, se reinserta a la política peruana, tuvo, en mi opinión, la mejor de sus campañas. Casi le permitió llegar a segunda vuelta con Alejandro Toledo. ¿Y por qué digo que era la mejor? Porque tenía que pasar por el proceso de reengancharse con una población que digamos, había generado un gran rechazo por el tema económico, por el tema de la subversión, en fin. ¿Y cómo lo logró? Él, por ejemplo, se hizo de temas como el tema de los, de los servicios, ¿no es cierto? Fue un caballito de batalla, era en ese momento un tema central, y él agarraba y hizo el tema de los servicios, hizo el tema de los servicios de telefonía en ese momento, de una serie de demandas de la gente, se hizo la voz. Entonces, al tú hacerte la voz de determinadas cosas que a la gente le interesa, tienes más posibilidades que te escuchen. Entonces, es muy importante la temática que uno va a tocar. Y en ese sentido, a veces la gente solamente toma en cuenta los resultados a la pregunta ¿cuáles son los 3 principales problemas del país? No, pero hay muchas más formas de acercarse a conocer cuál es la agenda real de la gente. Y entonces eso es lo que hay que hacer en primera instancia. Y en segunda instancia, allí sí viene para mí, o sea, yo creo que las redes sociales van a llegar a tener una incidencia todavía mucho mayor de la que hemos visto después de lo ocurrido durante la pandemia, que ha acortado, digamos, procesos que uno esperaba que iban a durar más tiempo. Sin embargo, a raíz de lo que hemos visto en las elecciones al Congreso en este año, en enero, vemos que la ausencia o las dificultades para poder utilizar medios masivos como la televisión, ¿no es cierto?, o la radio, los periódicos, limita las posibilidades de información del ciudadano, porque no tenemos un ciudadano, un gran ciudadano que quiera participar, no hay una cola en la ventanilla participación, no, al contrario, hay que ir a traerlos, hay que arrastrarlos, ven, participa, ven, entérate, ven, informa. Entonces, allí creo que hay un problema serio que lamentablemente va a tener que llevar a los candidatos a ser mucho más creativos. Gracias, profesora. Siguiente pregunta. Hoy la transformación digital está poniendo al ciudadano al frente del espacio público, exigiendo legitimidad representativa permanente. Se hacen necesarios nuevos mecanismos de diálogo e interacción dinámica entre representantes y representados, entre políticos y ciudadanos. En el programa se exploran nuevos conceptos como la democracia digital participativa a través de plataformas de participación ciudadana. Mira, yo creo que lo dijo Jeffrey, pero que le voy a dejar que en todo caso hable de eso primero y yo después acoto alguna cosa sobre el tema. Jeffrey, sí. Gracias, Giovanna. Sobre el programa, la respuesta es sí, y lo tocamos transversalmente en varios cursos, pero en particular en 2. En el de redes sociales y comunicación política, que es un curso en el que el profesor es Martín Rippel. Martín tiene una formación y una experiencia como periodista, pero también una formación académica y una maestría en estudios políticos latinoamericanos. Y es escritor también. De hecho,
recientemente, el año pasado, escribió un libro sobre el presidente Vizcarra. Y él explora todo el tema de redes sociales, ligado a lo que decía la pregunta de democracia, pero ligado en general a esta nueva dinámica de comunicación multidireccional y cómo también tiene puntos de contacto con las noticias falsas y con las identidades negativas, que era algo que tocaba Giovanna en la exposición, ¿no? Cuando no hay mucha identidad política o no hay algunas identidades positivas o afirmativas y tiene gente pues muy desafecta, también tienes que ver identidades negativas, ¿no? Pues qué le disgusta o por qué le disgusta. Entonces lo vemos ahí, lo vemos como no en el taller electoral y lo vemos en particular con herramientas muy prácticas con el profesor Alfonso Ramírez Corzo en el taller de contenidos digitales, donde se diseña una campaña digital y las redes sociales. Eso es un poco el marco del curso. Y un apunte adicional, yo creo que es bien importante lo que ha señalado Giovanna, porque es un fenómeno, vamos, que ya se está midiendo, ¿no? De cuánto se ha cortado, no solo el uso de las redes sociales, sino una serie de hábitos que están cambiando. Vamos a tener una campaña electoral donde los típicos mítines o el proselitismo en mercados va a ser distinto, pero eso no convierte súbitamente a las redes como la única fuente, y yo coincido con Giovanna en ese punto. Creo que un asunto fundamental en la próxima campaña va a ser cómo va a funcionar la franja, porque es primera vez que está prohibido contratar espacio en radio y televisión, y con esa reflexión que a mí me deja cierta incertidumbre, ciertas dudas, pues espero que funcione muy bien, pero tengo ciertas dudas por la distribución, tomando en cuenta que hay tantas organizaciones políticas, y con eso le doy el paso a Giovanna. Sí, mira, yo creo que efectivamente lo que es las redes sociales como elemento de participación ciudadana o de incremento de participación ciudadana, yo soy menos optimista, ¿no? Creo que lamentablemente han habido procesos, como el que mencionó Jeffrey, por ejemplo, todo este tema con el fake news, todo el tema de la utilización de identificaciones de microtargeting, no para informarlos, sino para desinformarlos, ¿no? Como parece que fue con el caso de Cambridge Analytica y, en fin, de muchas situaciones. Entonces, no soy tan optimista. Además, ahora, por ejemplo, tenemos el tema del WhatsApp. El WhatsApp tiene una ventaja sobre el Facebook, el Instagram o el Twitter. No tienes, o sea, tú controlas la respuesta, ya no es pública, no es como en el caso del Facebook, donde tú puedes poner, quiero recoger la opinión de ustedes, dígame qué necesitan, y recibes 500,000 insultos, ¿no? De los cuales también, dicho sea de paso, muchos vienen de trolls, ¿no es cierto? Y no necesariamente de ciudadanía. Entonces sí, son temas que hay que tratar, o sea, las redes sociales son un elemento importante, hay que saberlos manejar, generan nuevos retos. A veces los políticos no se adaptan a esos retos, caso el fallecido Alan García, que la última elección en la que participó, uno de sus grandes problemas fue no entender la mecánica que había generado las redes sociales, pero incluso de esa elección a hoy, las redes sociales, su dinámica, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer ha cambiado un montón. Entonces, en realidad, son muchas de las cosas que se tienen que ver y discutir al momento de plantear una campaña, porque también, como todo lo nuevo, hay mucho cebo de culebra en el medio y hay que saber distinguir lo que es humo de lo que es realidad, ¿no? Listo, siguiente pregunta. ¿Qué nivel de importancia le da el electorado a que un candidato se identifique con la izquierda o derecha? Allí hay visiones contrapuestas, ¿no? Si nosotros agarráramos, hay gente que dice primero que las ideologías murieron. La verdad que yo no coincido con eso, o sea, yo creo que las ideologías siguen más vivas que nunca, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es, ¿estas posiciones ideológicas de alguna manera coinciden con lo que las ciencias políticas dicen que es izquierda, que es derecha o que es centro? O sea, ahí digo no. ¿Cierto? O sea, por ejemplo, discutía con alguien antes, el FREPAP,
es un movimiento de izquierda, es un movimiento religioso, es un movimiento popular, pero podría no ser de izquierda. Sin embargo, yo creo que le va a disputar una parte importante de lo que sería el público objetivo de agrupaciones o partidos como el Frente Amplio, Nuevo Perú, o Juntos por el Perú, o lo que fuera. Entonces, es decir, ¿por qué? Porque la gente normalmente asocia izquierda con preocupación por los pobres. ¿Ya? No tienen una clara conceptualización de lo que llamaríamos populismo de derecha, por ejemplo, como Alberto Fujimori, que era para los pobres, o sea, era visto como pro pobre por los sectores D y E de la población, más clientelistas, y como de derecha por los sectores A. Entonces, es un populismo de derecha. Entonces, esas variaciones no las entiende la gente, pero, por ejemplo, es gracioso cuando Keiko Fujimori dice, nosotros estamos contra los populismos. ¿Para qué se llama Fuerza Popular? O sea, es una contradicción total, ¿no? Debería de llamarse cualquier otra cosa, porque realmente el origen, ¿no es cierto?, del fujimorismo es ese, es populismo de derecha. Entonces, en ese sentido, espero que quede claro que hay una visión muy afiatada en la gente, que es cuando te dicen, eres un candidato de derecha, es que eres un candidato que defiende a los ricos. Eres de izquierda, eres un candidato más popular. Y eres de centro, es que no vas ni para los ricos ni para los pobres, te mueves en lo intermedio. Esa sería la definición a partir de la percepción que tiene la ciudadanía y no obviamente de una clase de ciencias políticas donde vamos a tener pues unas visiones diferentes, ¿no? Y pongo, por ejemplo, un caso como el de Ecuador. Ecuador dice que quería un gobierno, digamos, menos de izquierda, ¿no es cierto? Que teóricamente del Rafael Correa. Sin embargo, cuando tú les dices, vamos a eliminar subsidios, la gente dice no, se levanta. No pueden desaparecer los subsidios al gas, no pueden desaparecer los subsidios al combustible. Y yo digo, ¿no es cierto? O sea, ¿qué mercado libre o qué liberal va a decir que mantengan los subsidios? Entonces, esas son las inconsistencias, digamos, que tiene la ciudadanía, pese a lo cual sí tienden a ubicar a algunas agrupaciones en el centro, a otras en la izquierda y a otras en la derecha, y eso es lo importante. ¿Dónde las ubican y dónde se ubican ellos? ¿A cuál es más cercana? De acuerdo, si me permite complementar, Giovanna, hacer algunos apuntes. Yo coincido con lo que señalas y creo que la pregunta es muy pertinente para abordarla por varias aristas. Hay un punto que es clave, y Giovanna lo ha tocado. Una cosa, digamos, es conceptualmente lo que significa la derecha y la izquierda, y otra es la percepción que se tenga. Porque al final, y yo discutía la otra vez en un estudio de opinión justo sobre derechas y izquierdas, porque he visto resultados y la gente, claro, se identifica y se ubica en el espectro, y luego le preguntas a esa misma gente, pues bueno, ¿qué es la derecha, qué es la izquierda? Y te responde algo muy dispar unos de otros, la concepción de uno, la concepción de otro, que ha sintetizado Giovanna para simplificarlo, ¿no? De cómo lo siente la gente, que es derechas, que es izquierdas. Y yo también creo que las ideologías se mantiene y que el espectro clásico todavía tiene un valor analítico importante. Pero creo que para efecto de la comunicación, primero tenemos que recordar la percepción, segundo tenemos que recordar el tema de esta clase, las audiencias. Y nosotros, por ejemplo, en el Perú es una sociedad de cultura política baja, de falta de sistema de partidos políticos, donde no podemos tampoco identificar claramente a muchos en qué parte del espectro están. Primero porque ellos se reconocen un día en un lado del espectro, otro día en otro, y por otro lado porque tienes algunos que actúan como conservadores de derecha y dicen que son de centro izquierda. Entonces, creo que lo que toca analizar, y para efecto del curso, lo vemos en análisis político y en discurso político, y estoy seguro que también en los talleres, toca aterrizarlo a la práctica, ¿no? A la lectura, digamos, más pragmática de lo que la gente percibe, porque en términos conceptuales podemos a veces desviarnos, ¿no? Yo quería complementar eso. Sí, No sé, Giovanna, si lo ves así. De acuerdo con lo que estás diciendo.
Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cómo podemos hacer que los jóvenes estén más interesados en la vida política de su país? Con todo lo que pasa en la actualidad, la mayoría de personas no creen una política basada en la honestidad. A ver, primero es que justamente debemos dejar de hablar de los jóvenes para definir la audiencia, ¿no? Primero, joven, si yo le digo a una persona de 90 años que murió alguien de 70, me va a decir que joven murió. Entonces, lo primero es agarrar y definir qué vamos a señalar como juventud. Estamos hablando de los que votan por primera vez, estamos hablando del grupo que va de 18 a 24, estamos hablando que va de 18 a 34 años, o sea, eso en primera instancia. Luego, entendiendo eso, tenemos que señalar que hay distintos jóvenes. Hay los niní, los que ni estudian ni trabajan, ¿no es cierto? Que les ponía el ejemplo cuando hablábamos, que su visión del futuro es inexistente, o sea, no piensan que van a estudiar, no piensan que van a trabajar, no piensan que van a hacer nada y lo único que importa es cómo paso el fin de semana o el día o si me voy a la fiesta tal, con o sin mascarilla, que no importa, ¿no es cierto? Hay ese. Hay ¿cómo se llama? El joven de segmento alto, digamos, el que está más también desvinculado del país, pensando más bien en a dónde va a ir a estudiar o regresando de estudiar, pero con miras a volver a trabajar fuera, el más cosmopolita, si se quiere, que ve más el mundo como su visión, ¿no? Que algo más relacionado con lo del país. Está el estudiante de universidades públicas, el que tiene carreras técnicas, el que vive en las zonas rurales. O sea, hay muchos tipos de jóvenes. Y cada uno tiene preocupaciones distintas. Entonces, y creo que también sus participaciones son diferentes. En qué participan, cómo participan, son distintas. Entonces, lo primero es que tengamos a precisar, eso es algo que vamos a ver en el curso, no hablar de las clases medias, en general la juventud o las mujeres, ¿no es cierto?, sino de identificar audiencias más acotadas, porque eso nos va a permitir estructurar mejor la comunicación. Ahora, yo creo que la apatía, y si quieres el antisistema, es un tema que no vamos a poder relacionar solo con los jóvenes, sino que es probable que se manifieste mucho en distintos sectores de la sociedad el próximo año, porque no es solamente estar cansado o indiferente a la política del joven, sino el trabajador, el que dice yo tengo que trabajar todo el día, no me importa quién gobierne, la gente, por ejemplo, que decidió regresarse a pie al sitio de donde era originaria, ¿no? Es obviamente personas que no les interesa el Estado, lo que dice la autoridad, y no les interesa porque no esperan nada del Estado ni de los que gobiernan, y que deciden, o sea, yo tengo que decidir por mí mismo. Creo que ese es un segmento, eso es más transversal al tema de las distintas edades, ¿no? Y claro, las razones son distintas en uno y otro caso, eso sí, y eso habrá que profundizarlo. Perfecto, siguiente pregunta. ¿Usted cree que es sensato hacer publicidad electoral en varias redes sociales? En el programa nos enseñarán a segmentar adecuadamente la red social según el perfil del candidato. A ver, es según, otra vez, el perfil de la audiencia a la que se dirige el candidato, ¿no es cierto? Eso es lo que manda. Claro, cada red social tiene sus, digamos, sus códigos, la forma en que tiene que ser utilizado. No es cuestión de trasladar un mensaje de Facebook a TikTok o a Instagram, y eso es lo que van a tener que aprender en el tema digital, y en el taller electoral tendrían que diseñar piezas para esos distintos canales, y teniendo en cuenta el principio fundamental, que es el primer paso, es definir a quién le vamos a hablar. Una vez que definimos a quién le vamos a hablar, definimos cómo vamos a llegar a esto, porque vamos a suponer que fuéramos un movimiento fundamentalmente rural. Bueno, no nos va a servir Instagram, no nos va a servir TikTok, ¿no es cierto? Entonces allí habrá que pensar otra forma. Ya hay
algunos mecanismos, por ejemplo, que he visto con consultores extranjeros, donde hacen, digamos, la militancia, tratan de hacer la militancia digital. O sea, cómo logras más bien dar información, informar y todo a personas a través de las redes sociales, pero para que se conviertan en militantes, o sea, hagan el proceso de persuasión uno a uno, que finalmente va a ser otro elemento importante. Claro, no van a ser ya los mítines, ¿no? Sino va a ser otra forma de incorporar el tema del contacto personal. De acuerdo. Para complementar, digamos, en el alcance del programa sobre la pregunta, yo también cuestionaría la premisa. El programa no te puede enseñar según qué candidato qué retusar, porque va a depender de la audiencia, como bien señala Giovanna, va a depender de las características, del momento, va a depender del mensaje, va a depender del objetivo de lo que planteas con esa comunicación, porque muchas veces se utilizan diferentes medios para un solo mensaje, muchas veces son complementarios, muchas veces dependiendo de la etapa se intensifica en uno u otro, o está segmentando una audiencia más con una red que con otra. Lo importante es entender las características de cada medio. En las redes sociales, como ocurría en los medios tradicionales, algunas cuestiones pues es mejor ponerlas en un panel con una foto y otras con un spot, y para otras la radio es muy bueno, y para otras el perifoneo. Y no es lo mismo tampoco hacer la campaña en Ucayali o en Loreto que hacerla, digamos, en los distritos limeños. Entonces, dar una respuesta de fórmula es precisamente ir contra lo que planteamos en el programa, que es desarrollar los conceptos, es entender, digamos, cuáles son los criterios, y es aprender una técnica y un razonamiento que nos permita, según las circunstancias, adaptarnos. Listo. Siguiente pregunta. Y la última para ya culminar. ¿Qué cambios podrían ocurrir en esta campaña electoral con el contexto de la pandemia? ¿Cómo construyo un candidato desde cero? A ver, si se trata de construir un candidato hoy día desde cero, bueno, lo primero es que estás tarde, tardísimo. Entonces, claro, uno podría decir que en las condiciones actuales hay, digamos, si hablamos, por ejemplo, para el Congreso, hay dos candidatos que por las características, dos tipos de candidatos que por las características del proceso electoral van a tener más posibilidades. Los que son conocidos y tienen bolsones, digamos, de gente a la que se dirigen permanentemente o representan, ¿no? Pero que ya son conocidos de alguna manera, y los desconocidos que pertenezcan a organizaciones disruptivas, ¿ya? O sea, es decir, los no conocidos dentro de las listas más o menos tradicionales, yo no les auguro mucho éxito, particularmente si quieren construirse desde ahora para ahorita, ¿no? O sea, ¿por qué lo digo? Porque mucha gente piensa, es eso, ¿no? Me presento una vez y tengo que ganar. Y en general, lo que hay que hacer es un proceso de acumulación. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, con respecto a la pandemia, a mí me preocupan varias cosas. O sea, primero, que las instituciones, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones estén realmente, digamos, en posiciones óptimas para llevar a cabo el proceso. Eso es lo primero que deberíamos preocuparnos. En segunda instancia, sí pueden haber cosas dentro que el desarrollo de la pandemia podría afectar. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema donde es obligatorio votar, pero un recrudecimiento de la pandemia podría hacer que se flexibilicen, digamos, el tema de la obligatoriedad de ir a votar, o que sectores que antes votaban, mayores de la edad de los 65 años, dejen de hacerlo. Y eso va a afectar a unos candidatos y va a beneficiar a otros. Entonces, sí va a tener un impacto el hecho de que se dé la pandemia, no solamente en la manera cómo se pueda desarrollar la campaña, sino también en la, digamos, en las posibilidades que tengan unos candidatos u otros de poder llegar más eficientemente a su público objetivo. Entonces,
un poco para redondear lo que hemos venido hablando, ¿no? O sea, la pandemia, ¿qué ha traído? Ha traído cambios importantes, pero no solamente es el cambio de las redes sociales. O sea, yo creo que hay cosas que todavía faltan mucho explorar. Por ejemplo, la experiencia del temor a la muerte, ¿cierto? Normalmente, o la experiencia de una muerte, de la muerte cercana, normalmente afecta a todas las personas. Hoy día somos un país donde ha habido una cantidad de muertos enorme y eso tiene que haber afectado a poblaciones, a unas más que otras, de repente más a Loreto, Arequipa, digamos, por citar algunas de las más golpeadas, ¿no? Me decían, en Arequipa no hay familia, en la ciudad de Arequipa, que no haya sido enlutada de una u otra manera. Esto tiene que haber generado un cambio. Un segundo tema, por ejemplo, es el tema de la bonanza económica. O sea, hasta antes de la pandemia nos percibíamos como un país en progreso, en crecimiento, con buena imagen. Ya hablaban más bien del Perú. Hoy día, todos los extranjeros, autoridades extranjeras que nos mencionan, no le han mandado una carta a Biden, pero podría decir, nos ponen en los últimos lugares. No es que nosotros no estemos yendo por propia decisión a Estados Unidos o Europa, es que probablemente no nos dejen entrar allí aunque quisiéramos, ¿cierto? Por la situación en la que estamos. Hemos comenzado a ver que de repente, ok, estábamos en pleno tema económico, pero éramos pobrísimos, teníamos apenas un poco más de camas UCI que Bolivia, ¿no? Y en sitios como Cañete, por ejemplo, lugares donde ha habido pleno empleo, ha habido también altos niveles de contagio. ¿Por qué? Porque la mayor parte de gente que vive ahí no tiene agua y desagüe. Entonces, ¿cómo le puedes pedir un comportamiento de lavado de manos? Entonces, este golpe con la realidad, de sentirnos, de hablar de la nueva clase media, que todos somos clase media, que se ha crecido un montón y todo eso, ha tenido un encontronazo fuerte. Entonces, estas son cosas que, en mi opinión, sin lugar a dudas, van a tener un impacto en los resultados electorales del próximo año. Todavía no lo vemos con certeza porque estamos en medio del proceso. A veces uno se pregunta cuando ve las cifras, ¿es que ya pasó el huracán o es que estamos en ese espacio del ojo del huracán donde uno siente que todo no es divino y te viene la luz del cielo y ya todos se sienten tranquilos, pero todavía te falta pasar la otra parte, ¿no? Que es igual o peor a la primera. Entonces, eso no lo sabemos con seguridad y probablemente dependerá de eso, ¿cierto? Que creo que nadie lo puede decir hoy día, aunque el presidente diga que sí, cuál va a ser el escenario en el que se van a encontrar los candidatos en abril del próximo año. Entonces, lo que estamos en un ambiente de incertidumbre mayor, que a mí me hace recordar, y por eso es que he hablado mucho del 90, porque en mi opinión estamos en un escenario muy similar, con una economía muy complicada, con un descrédito de la clase política enorme, con un nivel de incertidumbre muy grande, ¿no? Espero que esta vez el resultado sea menos costoso para el país, pero eso es una expectativa que dependerá, pues, de cómo se planteen las cosas, ¿no? Pero en mi opinión estamos en un escenario muy similar. Sí, yo coincido y creo que efectivamente la pandemia sí modifica sustancialmente la dinámica electoral porque ha modificado la realidad y la situación social que vivimos, ¿no? Y algunos puntos objetivos para responder la pregunta. Cuando hacía el paralelo, Giovanna, también con los años 90. Primero, no estábamos acostumbrados a tener campaña electoral en recesión. De hecho, la última recesión fue hace 20 años y no en la magnitud que tenemos ahora, pero en cualquier caso es un eje que marca el contexto. En segundo lugar, si uno revisa los asuntos principales, que eran los que más le preocupaban a los peruanos y los ejes principales de campaña, pues la salud no era uno de los principales en las últimas 2 o 3 elecciones generales. De hecho, no es el principal tampoco ahora, desempleo está arriba, pero es
digamos, uno de los que está en el abanico, de los que más preocupan, evidentemente también como efecto de la pandemia. Tercero, solemos decir, sí, que la crisis económica y la crisis sanitaria, pero la crisis abarca muchísimos más sectores. En el ámbito educativo, la cantidad de estudiantes que ha dejado el colegio, o que ha dejado el instituto, o que ha dejado la universidad, es muy grande. Eso modifica, altera la dinámica social. Y el solo hecho de modificar nuestros hábitos, de pasar más tiempo en nuestras casas, o de no ir a lugares, o de no reunirnos, o hacerlo muy poco, cambia precisamente la lógica de dinámica social, que es precisamente lo que debemos explorar para conocer a las audiencias. Entonces, si nuestros hábitos cambian y el contexto cambia, pues por supuesto van a modificarse también, digamos, la dinámica y el proceso propio del sistema electoral. Y ahí yo creo que es muy valioso ver lo que está ocurriendo en países vecinos. Bolivia tiene una elección ahora en octubre, y hay una campaña mucho más avanzada. Exactamente, y podemos sacar reflexiones sobre eso. Ecuador me parece es en febrero. Tenemos lo de Estados Unidos, pero es una realidad muy distinta. Pero, digamos, ver de cerca lo que está pasando en rectas finales, lo de Bolivia por un caso, en la recta final, lo de Ecuador, que va a ser 2 meses antes que el Perú, de alguna manera nos permite medir también esas diferencias, ¿no? En realidades medianamente similares. Yo diría que eso es muy valioso. De hecho, yo creo que Giovanna conoce bien ambas realidades, creo que ha trabajado en consultoría en Ecuador también. Y nada, agradecerle a ella por esta charla tan valiosa y agradecer las preguntas y la asistencia de cada uno de ustedes. No sé si hay algo final, Angie. Por mi parte, muy contento con esta charla que me ha parecido productiva y entretenida.